Nos acordamos del profeta Elías, que el Señor se le apareció como un viento y después dice que hubo un silbo apacible. Y dijimos, estamos viviendo ya tiempos escriturales, pues, pero ya visibles, pues, reales, ¿verdad? Una experiencia muy linda. Se las estoy contando, por supuesto, así a lo que sucedió en un buen tiempo, se lo estoy contando en un minuto. Pero luego en la noche hicimos una fogata en parte de la loma ahí, y estábamos ahí anoche glorificando al Señor, invocando a Dios. Igual el viento fuerte otra vez, pero así muy notorio. Hay aire ahí, ¿verdad? Pero era un viento fuerte otra vez. Y empezaron a haber ciertas experiencias muy especiales ahí, como haciéndose otra vez sentir. De repente el profeta César empieza a hablar sobre una palabra profética sobre la palma de la mano. Y no sé cómo Lizzy levanta la vista y ve que estaba la luna encima de nosotros. Y justamente en las nubes estaba formada una palma de la mano, pero así notoria, no era de imaginarse ni de suponer, sino la nube tenía la forma de una palma de la mano. Y empezamos a decir, si eso es lo que estamos hablando, pues, ¿va? Y allá está, pues, ¿va? Como que hubiera sido el pizarrón del Señor ahí, ¿va? Ya ilustrándolo, diciéndolo. Y la palma de la mano ahí, y tardó. Y empezamos ya a glorificar al Señor. Ya se imaginan el rato que empezamos a vivir ahí, pues. Y al rato alguien dice, miren, la luna ahí está parada y las nubes están paradas. Y empezamos a ver, de veras que sí, ahí seguimos adorando al ratito, las nubes en el mismo lugar y la luna en la misma posición, en el mismo lugar, los mismos espacios. O sea, no hubo ningún movimiento de luna, ni de nubes, ni nada. La luna ahí permaneció, no sé si por media hora o 45 minutos, pero ninguna nube ahí se movió, sino ahí así se estuvo. Y entonces nosotros, y cosas así bien que no son cosas circunstanciales, ni siquiera comunes, sino son señales, testimonio de la realeza de Dios, de que Dios tiene señorío sobre su creación. Yo había leído que el sol se detuvo, pero no que la luna se había detenido, pues. Y además nadie había orado que se detuviera. Ninguno nos pusimos a orar ahí. No era no era una batalla que estábamos teniendo, sino era un acto de adoración y de exaltación al Señor. Y ahí estaba, y al rato mirábamos, y ahí estaba en la misma posición, y las nubes en la misma posición. Y de ahí a cierta hora empezó a bajar cierta, ¿cómo se llama?, neblina. Y vimos que ya la neblina venía. Nos va a agarrar la neblina aquí, mucha, y no solo el frío que hay, ¿va? Y va a haber frío con todo esto, ¿va? Como estábamos en alto. Qué tremenda fue la experiencia, porque la neblina se paró como a 5 metros o 10 metros, y de ahí no pasó más, ¿va? Y no hubo calor, ni hubo frío, ni calor. Y la neblina se quedó ahí parada. Y de ahí para allá todo con neblina. Y ese lugar se llena de neblina, ¿no? O sea, unas cosas así que sobrenaturales, y hasta vimos a Dios así como de humor, no sé cómo llamarle, como no jugando con nosotros, pero sí haciéndose notorio, expresándose que es una persona, pues, teniendo actos. Si alguien me ayuda con los términos, yo con los términos no soy muy ducho. Como muy humano, como muy personificado ahí, como muy, muy real, pues va haciéndose visible con la misma naturaleza, ¿va? Con cosas que no son normales, ¿va? Porque que la luna estuviera ahí fija, generalmente pues ahí va caminando, ya que la Tierra está en rotación, ¿va? Entonces uno ve la luna por acá, al rato ya la ve allá, y al rato la ve por allá, pues no, ahí se estuvo, ahí fija. Y la nube también, las nubes que estaban cercanas a la luna,
ahí estaban, o sea, las nubes por el viento nunca se están fijas, pues sino esas siempre están, que pasa una y luego otra, y de ahí pasa otra y pasa otra, pues. Sin embargo, esas nubes ahí estaban y ahí se quedaron. Entonces, cosas bien notorias, bien visibles de su realidad que estuvimos experimentando, y no lo vio solo uno, sino lo estábamos viendo el grupo que estábamos. Y, o sea, no era una cosa solo, no era una visión, era un hecho de Dios, una acción de Dios ahí, demostrándose que sí, Él está ahí, ¿verdad? Que Él está ahí, que es glorioso su nombre. Así que la pasamos súper, muy precioso. Los hermanos del Bronx, de Nueva York, al saber que el apóstol Noé venía y les contó que íbamos a tener este tiempo allá en la villa el día de ayer, ellos el fin de semana se propusieron venir y dijeron, no nos queremos perder esa experiencia allí. Así que se dejaron venir desde el Bronx, así que bienvenidos. Ellos vinieron solo para eso y estar aquí con nosotros, pero más que todo la experiencia de ayer, o de estar en esa vivencia. No les ha importado invertir, porque ellos, por ejemplo, los dos ellos estaban en Florida y tuvieron que ir a traer su pasaporte a Nueva York el día domingo. Este domingo eran 400 y pico de dólares solo para allá, y luego 1000 y pico, ya que era un boleto así comprado muy cercano. Total que eran casi 1600 dólares cada uno de ellos, pero no les importó, dijo, es que eso no tiene precio, lo que vamos a ir a experimentar, lo que vamos a ir a vivir. Y la disposición que hay de invertir, ¿qué más? ¿Qué podríamos decir? El dar las prioridades a lo que el Señor está haciendo, pues. Así que ha sido glorioso, y alguien de nosotros, si pensara en 1600 dólares, diría, no, hombre. Y además de eso van a venir en agosto, pues ya el otro mes. Entonces diría, no, voy ahorita, pero no voy después. Sin embargo, Dios ha sido fiel con ellos. Mientras más están invirtiendo, más les está proveyendo. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, a que mientras más nos abramos al Señor, Él también se va a abrir más a nosotros. Y están dejando su trabajo, así que, porque también trabajan. Y no sé qué le han hecho a los jefes, pero les dan los permisos, pues, y lo que hacen es hablar. O sea, hay gente que dice, es que no me van a dar permiso, por eso mejor no hablo. No, ellos van y hablan con la autoridad del Señor y piden el permiso, y les dan el permiso, pues. O sea, toman la acción. No asumen que no les van a dar permiso, sino toman la acción. Y hay pastores que asumimos, no, es que aquí los hermanos trabajan, por eso no pueden ir, ¿verdad? Pensamos por ellos, pero no los dejamos que accionen. Y ellos, eso es lo que nos están mostrando, que a pesar de que quizás les han dicho que no hay permisos, pero ellos accionan. Y como decía Gloria ayer, como la viuda, aquella persistente, que no desmayó, que no se quedó conforme, ¿verdad? Y que insistió y que insistió, hasta que, ¿qué dice? Hasta que se hizo justicia. Y ellos han aprendido eso. Y la mayoría, cuando desde el principio le dicen, no, pues se quedan, no me dieron. Y nosotros los pastores hasta los apoyamos, sí, no les dieron, ¿verdad? No les dieron. Y estuvo el mes pasado aquí, fue a Panamá. Fue a Panamá también. Entonces, pero están invirtiendo, y eso el Señor se ha manifestado en sus vidas, y de alguna manera preciosa, ellos están trabajando, están produciendo, ¿verdad? Están produciendo el dinero, las finanzas, para poder tener estas experiencias. No se han conformado solo con
Y eso es que han ido a los congresos, estuvieron en Waukegan, estuvieron en el Congreso de Mujeres, estuvieron en Ohio, estuvieron en varios lugares, han estado viajando con el apóstol Noé. Y no era que estuviera enojado, sino en Ohio. Y, o sea, es gente que está, ¿qué? Dispuesta a qué cosa, al estilo como muchos aquí del cuerpo ministerial, ¿va? Que estamos así dispuestos a invertir, ¿va? Entonces nos están enseñando que si queremos más del Señor, arrebatar las bendiciones, tenemos que invertir, y así el Señor también nos va a proveer, ¿va? Nos va a proveer para manifestar su gloria y para manifestar su poder, amén. Así que nos gozamos en tenerles. Y de veras ayer la pasamos así súper en ese tiempo allá en la villa, disfrutando de la gloria y de la presencia del Señor. Sé que cada uno tuvo su experiencia, ayer nos estuvieron testificando y cada uno tuvo su tiempo, su momento glorioso, y gracias a Dios por eso. O sea, me gustó mucho también cuando Danielita testificó ayer y dice: yo estuve aquí antes, yo levantaba mis manos hacia arriba y miraba hacia arriba y miraba a un Dios allá, pero ahora lo vi así de tú a tú, de Él y yo y Él. Pero fue algo que ella misma sintió allí, que Dios estaba allí. Pues entonces yo dije, esa es precisamente la realidad de la vivencia en el Señor. No es un Dios que está allá, sino es un Dios que está aquí, pues. Es un Dios que está presente, es un Dios que está conmigo, es un Dios que es real. Y esa fue la experiencia de ayer. Entonces yo dije, esa es la verdadera comunión e intimidad con el Señor, ¿verdad? Hay quienes oran, por ejemplo, Señor, le pido que usted bendiga a todos y que se manifieste usted y que usted y usted y usted y usted, ¿verdad? A un Dios muy distante. Cuando Jesucristo mismo estableció el diseño: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una relación muy íntima. No pensando en un Dios que está allá lejos, sino en un Dios que está aquí. Y esa fue la vivencia que se tuvo ayer. Muy bien, entremos de lleno a lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a Hechos capítulo 6. Vamos a conocer un poquito el panorama, los acontecimientos o los resultados de la falta de, lo que provoca la falta de, y vamos a ver la importancia de eso que el Señor nos está llevando en estos días, a esa comunión íntima con el Señor. Leamos Hechos 6 y vamos a leer del 1 al 4. Todos juntos, por favor, lo vamos a leer. Esta reunión de hoy la vamos a hacer entre todos, así que vamos a participar. Hechos 6 del 1 al 4. Juntos leamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No vamos a volverlo a leer porque es una historia muy conocida y que ustedes lo han predicado durante 40 o 50 años de ministerio. Así que algunos ya llegaron a los 60 años de ministerio, así que
Veamos un poquito el panorama de cómo estaba la situación aquí en Jerusalén. Veámoslo un poquito antes de Hechos 6. Este es antes de Hechos 6. La iglesia empezó con fuego del Espíritu, llenos del Espíritu. Se predicaba la palabra en el templo y en las casas. Dice que todos los días. O sea, la iglesia estaba en una predicación constante de la palabra. Había discipulado. Una de las fuerzas de la iglesia era discipulado. Estoy hablando antes de Hechos 6. ¿verdad? Y así habían momentos también de oración, porque dice que perseveraban en la comunión, pero también ¿en qué dice? Y en las oraciones. O sea, era una iglesia de oración. Una de las cosas que tenía la iglesia de Jerusalén y los 12 apóstoles era que era gente de oración. Ese es antes de Hechos 6, o sea, en otras palabras, de Hechos 2 a Hechos 6. Porque Hechos 1 fue el tiempo del Señor en que él estuvo en un seminario de 40 días y de ahí él ascendió. Ya a partir de Hechos 2 es que la iglesia empezó a hacer esto. Pero cuando ya la vemos ahorita en Hechos 6, la vemos que hay cosas que ya no estaban igual, cosas muy diferentes. Dice que había crecimiento en Hechos 6. ¿Qué dice? Que como crecía el número de los... O sea, sí había crecimiento de discípulos. Crecimiento de discípulos. Ahora, como dice el apóstol Salva, ojo con esto. Esto, el crecimiento de discípulos, ¿qué le hacía notar ahora a la iglesia? Ya estamos viendo Hechos 6, ya ahorita dejemos esto. ¿sí? ¿Qué le hacía pensar esto a la iglesia? ¿Qué le hacía pensar esto ahorita? Que estaban bien. Empezaron a asumir que ellos continuaban haciendo la voluntad de Dios, y de alguna manera sí iba, porque el Señor quería crecimiento de discípulos. Eso les hizo sentirse, ¿qué cosa? Confiados. Y vamos a ver ahí mismo nos lo dice. Se empezaron a sentir confiados. ¿Qué otras cosas? Yo quiero ahí mucha participación. Estamos creciendo, gloria a Dios, estamos haciendo lo que el Señor quiere que se haga. Ojo, ahí va. Muchas veces cuando se ve uno así que está en crecimiento, deja de revisar el diseño. Deja de revisar el diseño. ¿Y por qué vemos que dejaron de revisar el diseño? Porque el diseño era esto. Esto fue lo que el Espíritu Santo los llevó a hacer. El problema era que ya para Hechos 6, que habían pasado unos años, la iglesia empezó y los apóstoles especialmente empezaron a ¿qué? A confiarse, a descuidarse en el diseño, descuidarse en estar revisando, ¿qué cosa? Las directrices. Se confiaron que como tenían crecimiento de discípulos,
Que eso ellos estaban bien, pues Dios es el que da el crecimiento y si nos está dando crecimiento es porque estamos bien. Bueno, los mormones también crecen, pues. Los testigos de Jehová también crecen. Los demás también crecen. No necesariamente esto es evidencia de ¿qué? De que estamos bien. El problema es que cuando asumimos que estamos bien no hay a veces ni crecimiento, entonces la cosa está, como dicen por ahí, más peor, pues. Por lo menos estos estaban creciendo, ¿va? El problema es cuando las iglesias tienen la misma cantidad de personas ya 6 años, 7 años, 10 años, los mismos grupos de comunión familiar, y entonces estamos todavía con más dificultad que ellos. Ahora, había crecimiento de discípulos, pero si nosotros notamos ya, yo quiero que vayamos un poquito más al trasfondo aquí. Si nosotros notamos ahí, ¿qué estaba pasando con los discípulos? No estaban teniendo, ¿qué cosa? Teniendo transformación. ¿Por qué razón decimos que no estaban teniendo transformación? Porque habían problemas. La carne se estaba, ¿qué? Manifestando. Empezó ellos solo a darle importancia al qué cosa, al número, el número, vamos, tenemos que crecer. Y eso sí no lo perdieron, porque en el versículo 7 vuelve a decir, y crecía la palabra, ahora sí miren, ya entraron al orden, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente. Ahora la palabra y el número de discípulos iba, ¿qué cosa? Paralela. Había crecimiento, mientras que aquí dice que solo al principio, solo el número de los discípulos crecía, pero no la palabra. En el 7 sí ya dice que sí, o sea, ya se ubicaron, ya entraron al orden, ya que, ya corrigieron el problema. En parte. Ahora, no estaban teniendo transformación, o sea, el discipulado solo estaba haciendo ¿de qué? De entretenimiento. No estaban formando discípulos. En otras palabras, ya habían dejado ¿de qué? De realizar el diseño, el propósito de Dios. Empezaron a cambiar ya y a disminuir, ¿qué cosa? La fuerza del plan y del propósito de Dios. Debilitaron el propósito de Dios. Mire todo lo que nos revela ahí qué pasaba con la actitud de la gente, pues. Si ya murmuraban, ¿qué significaba eso? Que ya estaban corriendo intereses personales, ¿verdad? Envidias. ¿Qué más? No estaban conformes. En otras palabras, no estaban siendo llevados a ser espirituales, a pesar de que trabajaban, a pesar de que ganaban gente para Cristo. Y eso les empezó a sentirse confiados. Y los apóstoles especialmente se sintieron confiados de que estaban haciendo las cosas que bien, pero les resultó, ¿qué cosa? Problemas. Porque empezó a haber, ¿qué cosa? Murmuración. Veamos ahí en el trasfondo qué clase de problemas había. Dice que murmuraban. ¿Qué otro problema notamos nosotros ahí? Perdieron el temor a Dios. ¿Qué otra cosa? Como se dijo anteriormente, envidia. Se empezó a notar entre, ¿qué cosa? Separación, racismo. Separación, racismo, división, rivalidad entre la misma iglesia. Sí, el servicio, pero con indiferencia. Había servicio, pero ¿cómo? Con indiferencia.
Ya hacían las cosas no con esa pasión de estar en el Señor, sino ya solo por cumplir. Habían dejado de estar en el mismo sentido. Habían dejado de estar en el mismo sentir. Mire, sí había caído grave la iglesia. Sí había gravedad en el asunto. Y sin embargo, el problema estaba porque los apóstoles de alguna manera fueron permisivos. Dejaron que el problema continuara. Y ya cuando el problema estaba, ¿qué cosa? Ahogándolos. No, empecemos a actuar, pues, ¿va? Que es la tendencia pastoral, ¿va? No tenemos el don de discernimiento para empezar a discernir el viento del problema, sino ya cuando el problema está, pues, ¿va? No tenemos el discernimiento, el don de ciencia como para empezar a descubrir, aquí se está germinando, aquí se está, ¿qué cosa? ¿Qué otra palabra? Aquí está evolucionando un problema. Cortémoslo de una vez. No prevenimos las cosas. No prevenimos las cosas, no somos previsores. ¿Por qué razón? Porque nos falta discernimiento, nos falta ¿qué cosa? El don de ciencia para conocer el espíritu que se está moviendo. Por ejemplo, Jesucristo fue uno que él anduvo con las antenitas de vinil siempre bien puestas, pues, ¿va? Lo digo así solo por broma, por supuesto. Pero él estaba siempre bien conectado. Fíjense, muchacha, que voy a ir a Jerusalén y hay que morir ahí, hay que padecer. Un momentito, no, que en ninguna manera te acontezca esto. Aquí no lo vamos a permitir. Ay, Pedrito, gracias, Dios te bendiga. Tú sí que estás conmigo, ¿eh? Esos son los hermanos y los discípulos que yo quiero, gente que esté conmigo y que dé la cara por mí, ¿va? No. Él rápido vio qué cosa. No, aquí hay algo. Quítate delante de mí, Satanás, y de una vez, porque me eres tropiezo, punto. Pero esto los discípulos no lo tuvieron, los apóstoles. Ya vieron el problema cuando ya era tropiezo, no cuando iba a ser tropiezo. Y eso generalmente nos pasa, o sea, no discernimos los tsunamis que se dejan venir, ¿verdad? A nivel pastoral y a nivel de iglesia. Y si algo el Espíritu Santo nos hace es empezar a ver los tsunamis. ¿Y un tsunami dónde empieza? Por debajo. No se nota. Y de ahí empieza a venir la ola desde allá. No, como no está aquí, no hay problema. No, si la ola ya viene. Se retira el agua y aparentemente está como que no hay problema. Pero después viene. Ahora veamos entonces, eran apóstoles, pero apóstoles que ya habían perdido, ¿qué cosa? La sensibilidad al Espíritu Santo. Ya no eran guiados por el Espíritu. Y apóstoles, y 12. Uno diría, bueno, eso no es muy fácil que se confunda. No, hombre, también si hay 12 se pueden confundir, pues. Y a veces cuando hay más es cuando hay más se confunden. 12 estaban, que habían perdido, ¿qué cosa? El control del barco. El punto de dirección del barco. Me llamó mucho la atención una vez que fui a Panamá y aproveché a ver el cruce de los barcos en el canal. Y estuvimos viendo ese, ¿cómo se llama? Porque hay un océano que está más alto que el otro. Y las esclusas precisamente sirven, si este barco viene aquí, lo bajan al nivel del otro océano. Entonces ya esto
se pasa para acá y ya queda al nivel del océano. No sé cuál está más alto que el otro, pero igual, si viene este de aquí, el barco lo que hace el escluse es subirlo y lo nivela y ya pasa. Es precioso ver eso. Pero al que estaba de guía ahí le digo, bueno, ¿y cómo hace entonces el capitán para pasar ahí? No, me dijo, es única vez que el capitán cede el timón del barco, dijo. Y por obligación. Pero nunca, dice, un capitán del barco cede el qué cosa, el control del barco. Pero aquí sí, dijo. Porque aquí tienen que ser los expertos que tienen que pasar. Me llamó mucho la atención que dijo, es única vez que el capitán cede el control del barco. Y cuando vemos el barco aquí, los 12 capitanes, ¿qué había pasado? El control de ese barco lo habían perdido, pues. No tenían dirección. Habían perdido el punto de dirección. Y no tuvieron el discernimiento para ver las circunstancias, para preverlas. Así como Jesús, no, aquí no se va a levantar nada. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque si no lo quita ahí, no lo para allí, lo hubiera vencido en la cruz. O no hubiera ido a la cruz, porque esa era la intención de Pedro, la intención del diablo. Persuadirlo a que no fuera a la cruz. Ahora, esto creó, ¿qué cosa? Problemas de vacíos, ¿de qué? De autoridad, vacíos de espiritualidad, tanto de los apóstoles como de quienes, de los discípulos, vacíos de la guía del Espíritu. O sea, se nota aquí que ya para esta fecha ya no era esta clase de iglesia, ya era otra iglesia, aunque era la misma iglesia. Pero su accionar en el Señor ya era una actitud, ¿qué cosa? Diferente. Ya eran ellos los que se dejaban llevar por sus impulsos. ¿Y por qué digo así? Porque ellos fueron muy claros. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. O sea, ellos mismos reconocieron que sí había un problema y que ese problema tenía una causa y que esa causa no era la gente, sino eran ellos. Uno de pastor generalmente le echa la culpa a la iglesia. Es que los hermanos aquí no me apoyan. Es que los hermanos aquí no me ayudan. No, es que usted perdió el control del barco, pues. Reconocieron su descuido, que es lo que generalmente un pastor no reconoce, o una esposa de pastor, o un grupo de comunión familiar. Es que mire las circunstancias, es que mire aquí, es que mire allá, es que mire aquí no se puede, es que mire aquí la gente es dura. No, no es eso, perdió el control del barco. Y estos 12 habían perdido el control de este barco, del barco que el Señor les había dado con la llenura del Espíritu, con el poder del Espíritu, con su presencia, con su manifestación, que había pasado 40 días enseñándoles en adiestramiento y discipulado. O sea, no era falta de dirección, fue falta de la ejecución de esa dirección. Y ellos mismos asumieron que había un problema. Y que el problema no era el diablo. Fíjense que aquí ni mencionan al diablo, pues. Nosotros hubiéramos puesto en 10 días o 40 días de ayuno a la iglesia y a liberación a todos los hermanos porque estaban endemoniados, a echarles fuera el espíritu de murmuración, a quitarles ese demonio de división, ese demonio racial, ese demonio de aquí. No, ¿qué hicieron ellos? No, ellos dijeron, no, el problema no está allá, el problema está aquí. Porque es el punto de dirección. Ya la iglesia no es la misma, aunque es la misma iglesia. Es la misma iglesia de Jerusalén, solo que ahora con acciones que diferentes, carnales,
pobres, pobreza espiritual, decadencia espiritual, aunque estaban creciendo. Eso les hacía, mire hermano, pero si hay milagros, si los enfermos están sanando, sí, pero ya está fuera del diseño, fuera del control de las cosas, pues. Pero mire, si aquí están profetizando, sí, pero mire, si aquí están echando fuera demonios, sí, mire, aquí hay milagros, mire, pero aquí hay maravillas, sí, pero no los conozco, pues. Resumamos en 2 o 3 palabras esto que hemos dicho en estos minutos. Una, y la segunda, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy? A ver, antes de pasar al otro punto, por supuesto. Porque si no entendemos bien esta base, no la vamos a comprender la otra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy a nosotros? A mí, a usted. El problema es, apóstol, que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros un paquete completo, ¿no? Ajá. No nos ha dado nada más una sola cosa y que después otra, sino la otra. No nos ha dado solo las llantas, sino nos ha dado el carro completo. El carro completo. Ahora, el problema de nosotros es que nos centramos solo en cuidar cierta área, pero estamos descuidando todo lo que compone el paquete que el Señor nos dio. Entonces, lo que el Señor, creo, nos enseña a través de su Espíritu y a través de usted en esta mañana, es que nosotros no debemos de perder control ni de esta área ni de esta área, sino controlar todo lo que es el barco. Yo lo que pienso yo que la Biblia habla, dice que nosotros debemos de hacer esto, hacer lo otro, pero sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Entonces, lo que el Señor quiere es que le demos énfasis aquí, pero también a esto y a esto otro, para que vaya caminando como el Señor quiere. Así es. O sea, no solamente es una sola cosa. Lo que yo creo que ha pasado con nosotros es que, a Dios gracias, el Señor ha estado revelando mucho. Pero bueno, ahora es esto, ¿no? Ahora hay que cuidar esto y solamente nos centramos en esto, pero nos estamos descuidando de lo demás. Y eso es lo que no deberíamos de hacer. Y por eso es que el enemigo se mete dentro de... Es como el que cuida los pulmones, pero descuida el estómago. O el corazón, pues va. De todas maneras, se va con Pancho, pues. O sea, pero si yo estoy cuidando los pulmones y le estoy dando atención, sí, pero... Porque Dios quiere que nos cuidemos completos, todo. Hablando la palabra integral, ¿verdad? Integral, pues. Entonces, bien, ¿qué más? Me interesa qué es lo que estamos captando. No solo qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, sino qué es lo que estamos entendiendo del Espíritu Santo. Porque si no entendemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo ahorita, no le vamos a captar bien a lo demás. Aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo es despertarnos, en realidad, porque posiblemente ha estado pasando en varios de nosotros todo eso, que hemos estado cuidando una área y estamos descuidando otra. Cuando acaba de decir ahí el apóstol que tiene que ser integral. Así es. ¿Verdad? No solo ver tal vez una manifestación y descuidar la palabra, o cuidar la palabra y descuidamos la oración, sino ahí nos está hablando a través de esta iglesia que debemos de, ahí sí que recapacitar ahora, a tener ese cuidado para hacer las cosas correctas. Ajá. A ver, ¿quién más? Quiero oírlos, hermanos. No debemos descuidarnos en el área espiritual, principalmente para tener discernimiento y poder también organizar, que era lo que estaba pasando acá, que en otras palabras no estaban organizados para atender lo que se había descuidado, pero también el discernimiento en atender las demás áreas. Entonces debe de haber más cuidado en atender integralmente todo. A pesar yo creo que todo radica en el descuido de
diseño. Ajá. Cuando descuidamos el diseño, entonces ahí viene el que entren propios criterios y propias maneras de arreglar las cosas. Pero sobre todas las cosas a nivel ministerial yo veo que el Señor nos está llevando no solamente a tener atención, cuidado, pero también que seamos ejercitados en nuestros sentidos espirituales y en el desarrollo del discernimiento para poder ver las cosas antes de que acontezcan. Y creo que muchas veces uno puede dormirse en esas áreas y el Señor está trayendo un despertar para que nosotros estemos atentos, para tener tenemos todos los recursos que el Señor nos ha dado, pero que también hagamos uso de esos recursos cuidando cada una de las palabras que el Señor ha dado a nosotros. Así es. ¿Quién más? Yo veo, apóstoles, el peligro que corre nuestra vida en relación al crecimiento. No porque el crecimiento sea malo, sino porque el ocuparnos en asuntos sin delegar responsabilidades que se nos puede hacer perder a nosotros de las cosas que son primordiales, prioritarias. Ellos empezaron, debido al crecimiento del trabajo, vieron la necesidad de ocupar parte de su tiempo en aspectos que pudieron haber delegado sin hacerlo, descuidando ellos lo que era en la prioridad. Pues, Y aunque servir no era malo, pues no ni era es malo, pecado, pero estaba fuera del del diseño de la responsabilidad de ellos. Ellos debieron haber tomado la precaución de que si estaba creciendo la iglesia, pues la misma iglesia se ocupara de hacer ciertas responsabilidades sin que ellos descuidaran su parte, porque la parte de ellos era la oración, la palabra, la administración de la palabra, ¿verdad? Pero ellos dejaron eso para atender un asunto que bien pudieron haber delegado desde el principio. Y hay cosas que nosotros estamos haciendo que no son pecado, no son malas, pero no es a lo que fuimos llamados a hacer, pues. Entonces estamos sirviendo mesas cuando deberíamos de estar en la palabra y en la oración, pues. En otras palabras, nosotros estamos, ¿qué cosa? Haciendo lo contrario a lo que el Señor nos dijo que debíamos de hacer, pues. Apóstol, una de las cosas que no entendí, se hablaba de cuando Jesús habló con Pedro, que no debemos de ser nosotros permisivos, Sí. porque eso debilita la iglesia y creemos que cosas tal vez tan pequeñitas que se están dando las dejamos pasar, pero la Biblia dice que las pequeñas zonas echan a perder las grandes viñas, y a veces nosotros por no dañar a una persona echamos a perder también. El cuidar el diseño es muy importante. Ayer precisamente eso estuvimos viendo en la villa. Ahí están construyendo ya la casa. Pero ninguno de nosotros estamos metidos en la construcción. Hay personas que están precisamente desarrollando esa función. Yo no me voy a meter de si hay cal, si hay cemento, si hay que hierro, si híjoles, y ahora hay que eso de la ¿cómo se llama? La ferretería no mandó el producto, y, o sea, nada de eso estamos metidos, nada de eso. Pero la casa se está construyendo. ¿Por qué? Porque se ha dejado que las personas con esas capacidades y adecuadas precisamente para eso lo desarrollen. Pero todo se va haciendo bien. Pero si los demás se dieron cuenta, y por cierto lo comentaron, estos que estaban, vamos a decir que la casa es esta, los que estaban trabajando en esa parte, ¿cómo estaban? Con el plano aquí, ¿verdad? A pesar de que ya está hecho esa parte, siguen todavía, ¿qué cosa? Confirmando que todo esté según la medida, porque ahí estaban midiendo, viendo, ¿cómo se llama? Altura, niveles, grosor de las cosas. Estaban confirmando que todo saliera conforme a qué, al plano, pero los que estaban de este lado igual, estaban ahí con su plano. Y nosotros no estábamos ahí metidos con el plano. Mire usted, revise bien el plano, mire, no. Ellos haciendo la tarea, ¿verdad? Y nosotros buscando al Señor ahí, pues.
El problema nuestro es que cuando estamos haciendo construcción de templos, nos metemos nosotros y salen las cosas malas, pues, porque nosotros no tenemos nada de constructores. Y algunos pastores se las llevan de constructores. Porque una vez tuvieron un sueño que estaban construyendo una casa. Y nosotros no somos eso, no nos metamos a hacer cosas que nos van a quitar el tiempo de lo que realmente tenemos que hacer. Eso solo estoy hablando, pero nos ocupamos de un sinfín de cosas. Recuerdo que antes, ¿verdad?, cuando todavía algunas iglesias repartían volantes y todo eso, encontré a un pastor ahí que mire que no sé qué, agarra un volante, mire que es que los hermanos no me ayudan y que no sé qué, agarra el volante todo enojado y deje que hablara, ¿va? Se le fue la mano en decir muchas cosas, ¿va? Y de ahí le digo, pues ¿quién tiene la culpa? Pues los hermanos no me ayudan, nadie viene a ayudarme. No, le digo, pero ¿quién tiene la culpa? Ah, ya déjese de cosas, me dice, él estaba así ya enojado, ¿va? Como ninguno de aquí, por supuesto, ¿va?, que se enoja. Y dice, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y usted, hábleme claro de una vez. Y yo todavía le di cuerda, ¿va? Al fin digo, es que la culpa es tuya. No estás dirigiendo la iglesia. Ellos te están dirigiendo a ti. Tú estás haciendo cosas que la iglesia debe hacer, pues. Cuando esa no es, tú no fuiste llamado a arreglar volantes, ni a doblar volantes, ni a sacar volantes. Tú fuiste llamado a otra cosa. Sí, pero es que no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Porque tiene un pastor chueco, le dije. Un pastor que no está dirigiendo bien la iglesia. Por eso es que no vienen a colaborar. No vienen a hacer las cosas. Nos ocupamos en cosas que no corresponden, aunque son buenas. Pastores que terminan con gastritis y todo porque están construyendo el templo y que tronándose los dedos. No, hombre, delegue. Creemos que si no estamos nosotros ahí no van a salir bien, salen peor las cosas, hombre. De veras. Hay unos templos que no dan pena, dan lástima, hombre. ¿Cómo están construidos? Yo cuando llego a veces hacia los templos y mayormente cuando es de inauguración me voy a caminar un poquito y veo si las paredes están en niveles y hay unas paredes que parece que es mujer esperando, ¿eh? Desplomadas. ¿Quién dirigió la construcción? El pastor. Y entonces cuando pregunto quién dirigió la construcción, me dice el pastor, con razón, está así panzoncito, hasta la forma del cuerpo ministerial del pastor, hasta la expresión ministerial. O sea, cuidemos esto, hermanos. No nos corresponden hacer cosas no necesariamente porque sean pecado o no lo sean. No es porque sean pecado. ¿Era pecado servir mesas? No. Pero resultó siendo pecado por no hacer las cosas que le correspondían a ellos. Porque pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros veo que en Hechos 8:5, la parte final dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Primero dice, mira, o sea, los ministerios debemos de tener ojos abiertos. 8, dije Hebreos, como es Hebreos 8:5, la parte final. Dice, mira, y si una de las cosas que Dios está pidiendo de cada ministerio es que tengamos ojos para ver, pero para ver si estamos haciendo, como dice acá, mirad todas las cosas conforme al modelo, porque podemos estar haciendo algunas cosas conforme al modelo que son del modelo, pero no las estamos haciendo conforme al modelo. Esto era conforme al modelo, darle comida a las viudas, pero ellos no lo estaban haciendo conforme al modelo.
Es que ahí nos podemos equivocar, pues. Es que yo estoy haciendo el modelo, pero no lo estoy haciendo conforme al modelo. No sé si me estoy dando a entender. Sanar enfermos es conforme al modelo. Echar fuera demonios es conforme al modelo. Profetizar es conforme al modelo. Hacer milagros es conforme al modelo. Pero Jesús les dijo, no los conozco, pues va. Porque no lo estaban haciendo conforme a qué cosa. Al modelo. Aunque estaban haciendo cosas del modelo. Y ahí es donde nos podemos confiar, ¿va? Creo que uno de los grandes riesgos de un ministerio, entre tantos, es perder la vista. Por eso cuando el Señor habla a través del profeta Ezequiel, dice, mira con tus ojos. Alguien podría decir, ¿y con qué otra cosa voy a ver? ¿Va? Pero el Señor le dijo, mira con tus ojos. Porque podemos mirar no a través de nuestros ojos, sino mirar a través de circunstancias, a través de otras personas como fuera. Pero veo que uno de los grandes riesgos es perder la vista, en el sentido de que veo, por ejemplo, la iglesia de los Hechos, 12 apóstoles dejaron de mirar, 12 que se confiaron. Pero lo que es preocupante es que cuando vemos nosotros al sacerdote Elí, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, cuando él ya dejó de mirar, el Señor entendió que era el tiempo de que alguien se levantara, alguien que sí mirara. Y cuando un ministerio deja de ver, se vuelve y se siente incapaz. Y a veces creemos que eso es producto de la edad. Entonces decimos, no, pues yo ya he tratado, yo he hecho todo lo que puedo, pero aquí cuesta la gente. Pero es delicado porque cuando un ministerio deja de ver, está exponiéndose para que el Señor diga, bueno, pues, aunque a Eliseo, pues, unge a otro, ¿verdad? Porque, ay, Señor, aquí no funciona, aquí cuesta, aquí estoy tratando. Entonces estás perdiendo la vista. Y eso es un peligro. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que en la iglesia de los Hechos esto comenzó a suceder. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? Lo que ya se ha dicho, la apertura. Si a mí me está costando ver el abrirme a otro u otros ministerios dentro de la misión, no para que lleguen solamente a predicar, sino tener la apertura de decir, por favor, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, por favor, venga y ayúdenme a ver. Porque puede ser de que yo miro, quizá no he dejado de ver, tal vez miro, pero solo miro algunos aspectos. Entonces la apertura es bien importante, pero la apertura en ese sentido. Yo quiero que me ayude porque para eso son los ministerios, pues. Pero si yo me confío, que es lo que pasó en la iglesia de los Hechos, aquí estamos bien. Ven, aquí tenemos todos los manuales, aquí estamos en el diseño, aquí estamos haciendo grupos, aquí estamos haciendo adiestramiento, aquí vamos bien. Ese es un gran riesgo. Pero no olvidemos que cuando un ministerio comienza a perder la vista, se vuelve impotente y solo está exponiéndose delante de Dios para que el Señor diga entonces, levántate, pero para ungir a otro. Porque la obra de Dios no se trata solamente de que se haga, sino que se haga conforme al propósito eterno, conforme al corazón de Dios. Apóstol, yo puedo decir que eso lo viví. Lo acabo de vivir allá en el Bronx, porque viendo que cómo estaba creciendo y cabal, habla eso, libro de los Hechos, estaba creciendo y en el lugar donde estábamos ya no cabíamos. Entonces decidí un día que había que botar la pared. Y bueno, botamos la pared y comencé con medio, sé un poco de construcción, comencé a dirigir la construcción durante 2 meses. Me descuidé de todo, digo la realidad, y aquí están ellos de testigos cuando les digo, ya se nos han ido personas que las hemos descuidado. Entonces ahora dejé de construir, pero ahora entonces dije yo no, ahora vamos a hacerlo al contrario. Comencé a delegar para poder construir, y ahorita ya están construyendo, están arreglando, pero ya delegué, no yo estoy metido. O sea, me pasó esa experiencia, la viví
ahí sí, como dicen, con hechos, la viví, me descuidé porque iba desde la mañana hasta en la tarde y regresaba ya a la 1 de la mañana, como decía mi esposa, voy a hablar con el pastor porque mi esposo me ha descuidado, decía, ¿verdad? Porque ya estaba durmiendo y cuando yo me iba tempranito porque había que estar ahí, como decían, bueno, lo que le dicen a uno, sin usted la obra no camina, y fue para marzo que estuvimos aquí durante el congreso, la obra no caminó, o sea, tuve que estar ahí, pero cómo es que uno se descuida sabiendo que hay una necesidad, pero aprendí eso, aunque había dejado de construir, pero tampoco era lo correcto. Entonces ahora ya delegué, no estando sino solo supervisando y viendo que se vaya haciendo las cosas ya más correctas. Aún ayer he recibido llamadas, textos, cómo va y todo eso, pero uno aprende ¿cómo se podría decir? A golpes, aprende uno. Es que hay dos cosas. Primero, que uno se cree la mamá de Tarzán. No cree que sin uno las cosas no van a salir bien. Ajá. Esa es una de las cosas principales. La segunda es la financiera. Es que mucho gasto pagar quien supervise esto, hombre. Pero ya después el gasto de medicina, gasto de hospital, gasto de... Esas cuentas le salen a usted también, pues gasto de luz, gasto de esto, gasto de que hay que volver a votar y volver a hacer. Todo eso no lo tomamos en cuenta, pues. Como dicen por allá, sale peor la cosa, pues. Sale más gasto. Se envejece. Se cansa, ¿qué más? Se desgasta. Y eso vale pisto, hermanos. Volver a restaurar su cuerpo otra vez a como estaba. Sale caro, o ya no lo logra. Entonces tomemos en cuenta eso, no seamos tacaños pues, hombre. Sino abrámonos, invirtamos, ¿verdad? Y dejemos que las cosas funcionen pero correctamente. Y que no porque nosotros estemos las cosas van a caminar. Bromeaba con el pastor Moisés hace un ratito y le decía, el éxito del doctor Cho fue que el Señor permitió que se enfermara como 6 meses o 1 año. La esposa tomó la dirección de la iglesia. No ese es el éxito, pero... Pero ¿qué pasó? Entonces los hermanos, al ver que su pastor se había enfermado, todos empezaron a trabajar y a activarse y a reunirse en casas. Ahí fue donde ellos establecieron las células. A partir de ahí ha sido la iglesia más grande del mundo. ¿Por qué? Porque sin el pastor, los hermanos empezaron a trabajar todos. ¿Qué nos dice eso? Que cuando ponemos a una iglesia toda a trabajar dentro del orden y dentro del diseño, la iglesia crece. El Señor le dice a Moisés que mira y hazlo conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. Y yo pienso que el pastor o el pastor lo primero debe de entender ese modelo, lo que el Señor está mostrando. Luego, cuando lo entiende, debe de discipular a su gente con lo que él tiene, dárselo a la gente. Ese es prepararlo, como dice Pablo, lo que has visto en mí, lo que recibiste y todo eso es no hacer. Entonces, cuando nosotros discipulamos, como el mandato del Señor cuando dijo, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Mientras que el pastor no entiende el modelo, no entiende la visión, tampoco puede discipular a los demás, porque ¿qué va a dar? Porque no lo entiende. Entonces, el pastor no lo hace porque no lo entiende. Ni lo hacen los hermanos. Tampoco lo van a hacer porque no hay quien los enseñe. Y como todo es enseñado. La otra cosa es, el pastor debe de entender el tiempo de Dios.
Porque hay un tiempo que nos da el Señor para trabajar. Nos da la visión, nos da la revelación. Ese tiempo lo debemos de aprovechar para entender, para discipular lo que entendemos. Y luego, lo que ya enseñamos a los discípulos, ya son discipuladores, entonces debemos de delegar autoridad o privilegios para ellos conforme la capacidad de ellos. Como dice la Biblia, que somos un cuerpo y cada miembro está en su respectivo lugar, pero ese es trabajo del pastor para colocar a cada miembro en su respectivo lugar en la iglesia, como iglesia, ¿verdad? Pero cuando uno no entiende esto, mejor se estanca y no hace nada, y teniendo el material ahí, pero no se interesa. Y hasta el diseño, trabajar Ahí está el como diseño, cuerpo, ahí está todo el perfeccionando a los santos para la obra del Ahí está, ministerio. ahí está. Ahí está. Como dijo aquel, ahí está. Si ahí está, pues, o sea, ya lo tenemos. Pues. Entonces lo importante es hacerlo. Entonces, ¿por qué la gente no trabaja? Porque no se le ha enseñado a hacer las cosas. Entonces, por eso es muy importante este punto. Ahora pasemos al siguiente. Sé que hay mucho aquí, pero hay algo que el Espíritu Santo nos quiere decir más. No es justo que nosotros dejemos las mesas. Ellos reconocieron que el problema estaba en ellos, no en los demás. Entonces, no es justo que dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. ¿Qué significa la palabra justo? Es que hay tanto aquí, pero tengo que correr un poquitito. Cuando yo no estoy haciendo el diseño, yo soy injusto. Y toda injusticia es pecado. Y la vestidura de la iglesia del Cordero, de las novias del Cordero, son las acciones justas de los santos. Se decía en esa ocasión en el Congreso, cuando se hablaba de eso, que eran acciones correctas. Las acciones correctas según el diseño. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, o eso es lo que están diciendo aquí los discípulos. Lo que estamos haciendo. Es incorrecto, no es pecado lo que estamos haciendo. Hermanos del cuerpo ministerial, siervos de Dios allá en el extranjero, cuando no estamos haciendo según el diseño, es pecado delante de Dios. Es injusto. Estoy contradiciendo el diseño. Me vuelvo contrario a Dios. Y por eso es que se crean problemas. Ahora vamos a la palabra de Dios y la oración. Y la oración. ¿Qué era lo que ellos realmente tenían que estar haciendo? No agarrar un sistema de leer la palabra durante un año. No leer la escritura así como hoy en día se oye y como nos enseñan a aprender la escritura de memoria y... No es esto, no es eso. Aquí hay algo más profundo que el Señor nos quiere enseñar hoy. ¿Qué era entonces lo que ahora los discípulos dijeron? No es justo. Porque podríamos decir, podrían haber leído 15 minutos, media hora. Entonces, ¿a qué se referían? No es justo. No es justo esto y lo vamos a ver. Y de una vez voy a decirlo así, tal vez lo voy a dejar tirar así. Cuando está hablando de oración, está hablando de relación, de intimidad. No es que estuvieran de rodillas 24 horas, no es eso. Que ellos habían dejado de desarrollar intimidad con el Señor.
Cuando está hablando de la palabra, tiene que ver con revelación. ¿Por qué razón? Y me van a ayudar unos 2 o 3 ahí, por favor, con estos versículos. Porque en la misma escritura dice, ¿qué cosa? Ellas dan testimonio de mí. Juan 5:35. Juan 5:35. ¿Qué dice Juan 5:35? Entonces, cuando yo escudriño las escrituras y yo me dedico a leer las escrituras, no es a leer para predicar, no es a leer para sacar un mensaje, no es a leer porque tengo que ir a predicarle a los pastores. Aquí vamos. Es a leer y escudriñar para que el Cristo que está allí me sea revelado. Es para encontrar a Cristo en las escrituras. Por eso no es justo que dejemos la palabra, pero esta clase de palabra. Ay, apóstol, fíjese que gracias a Dios me sé el Salmo 91. Eso no me dice nada a mí, pues. Sigue siendo niño, infantil, carnal, lo que usted quiera. Si yo no estoy leyendo las escrituras para encontrar la persona de Cristo Jesús allí, entonces no se me está revelando Cristo a través de las escrituras. Hay varios pasajes que dicen eso, escudriñad las escrituras, porque ¿qué dice? Que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo dice algo así. Juan 5:39. Mateo, un versículo de Mateo 20, no sé cuánto, por ahí si alguien me ayuda. O algo, ayúdeme con los diferentes versículos de estos. Hay varios que dicen que la escritura habla de él. Por ejemplo, cuando está hablando acerca de su muerte y resurrección a los discípulos, ¿qué les dice? Porque las escrituras hablan de mí acerca de esto, que yo tengo que ir a la cruz. Ya las escrituras estaban ahí revelando lo que Cristo tenía que hacer. Y eso es lo que ahora el Señor quiere, que nosotros al leer las escrituras, ¿qué tiene que pasar? Revelarnos la persona de Cristo. Si yo tengo la escritura y no me está siendo revelado Cristo, quiere decir que estoy igual que los discípulos y los apóstoles, estoy haciendo cosas injustas, aunque lea la palabra una vez al año. 24:44 Lucas dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Ahí está escrito de mí. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras, aunque las sepamos y aunque las tengamos de memoria. Se los dijo a los mismos discípulos, erráis ignorando las escrituras. ¿Y errar qué significa? No pegar en el blanco. Por eso es que no es justo. Hay más versículos que hablan de que la escritura da testimonio de él. No, pero no venga el versículo, díganmelo, léanmelo, léamelo. Vamos. ¿Qué pasó con los doctores de la ley? Sí, ese es el que mencionaron. A ver. Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del árbol. ¿Qué había pasado? Ellos desecharon la escritura y con razón llegaron a hacer ¿qué cosa? Desecharon. Por eso es que no es justo.
Ahora, dejémoslo así pues. Aunque hay varios versículos que hablan de eso, pero con uno es más que suficiente. Ellas dan testimonio de mí. Ahora, entonces, yo no puedo tener una relación íntima con él si no le conozco. Si no sé cómo actúa él, cómo es él, cómo piensa él, cómo siente él. No puedo tener una relación íntima con él. Es puro cuento que yo diga que por orar tengo relación íntima con él. Ese es puro cuento. Si no lo conozco a través de la palabra, esa oración solo me lleva a ¿qué cosa? A pedir, pero no a tener comunión con él. Moisés conocía al Señor y siempre hablaba con él y le De tú a recordaba tú. las palabras de Dios y le respondía al Señor. Dice, por ejemplo, en el Salmo 107, me parece, que dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero en otra versión, no sé si es en la PDT o en una de las versiones ahí, dice que a Moisés le reveló su carácter. Si me lo pueden dar. ¿Qué significa eso? Y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa eso? Que a Moisés él se le reveló como era. En una de las versiones está ahí, por favor, me ayudan. Le reveló su carácter. Se reveló él. Y eso es lo que él quiere que nosotros en la palabra de Dios encontremos. No para predicar, no estudiar la Biblia para predicar como se hace generalmente. No para sacar un mensaje. Predique lo que le es revelado, la persona de Cristo. Pero primero tiene que ir a buscar la revelación de Cristo en su palabra. Y va a tener no solo 50 mensajes, va a tener cientos de mensajes para predicar. Mientras que estudia para predicar, hay quienes se pasan ahí 3 horas, 5 horas, 8 horas para sacar un mensaje. Esa es pérdida de tiempo. Un pastor me dijo, yo me llevo 21 días para sacar un mensaje. No puede ser, hombre, le digo. Salmo 103:7. 103:7. Camino notificó a Moisés y a los hijos De Israel sus obras. En la nueva traducción viviente dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras a Dio a conocer su carácter a Moisés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es revelarse a sí mismo. Nueva traducción viviente. Darse a conocer, ¿va? Es darse a conocer. Eso es lo que Dios quiere, que cuando usted y yo escudriñemos las Escrituras, que ellas nos den testimonio de Cristo. Qué lindo. Él es la palabra, ¿no? Es que Él es la palabra, Él es el verbo Aquí viviente. dice en Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Eso Dios, es y así el verbo exactamente, era Él es la Dios. Y palabra. aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces cuando yo voy a la palabra, ¿a quién estoy yendo? A Él. Pero si vamos que vamos a predicar mensaje, primero buscamos el tema, de ahí va los versículos, agarramos una serie de concordancias, y todos los versículos que hablan de eso. No, hombre. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, da calor al alma, la palabra del Señor es confiable, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes de Dios son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El camino correcto a seguir. El problema es que muchas Salmos veces, 19, 7 y 8. el problema es que muchas veces estamos lejos de la ley de Él y decimos tener intimidad con Él. Hay un proverbio. ¿Cómo puedo yo tener intimidad solo por estar orando sin tener esto? No puedo. Por ejemplo, Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. 18 o 28. 28:9. Su oración también es abominable. Si yo estoy lejos del diseño.
Todo es pedir. Puedo pasar toda la noche Es pura oración religiosa. Y aunque me pase 7 horas orando, pues. O sea que tiene que ir paralelo. Claro, por eso dice, no es justo que dejemos, no dijeron solo la oración, ni tampoco dijeron solo la palabra, no, la palabra de Dios y la oración. Entonces, en otras palabras, ahora, antes de eso, ¿qué es entonces lo que va a lograr con esto? Si tiene una buena relación con el Señor, es porque tiene intimidad con Dios, es porque le conoce y le conoce a través de la palabra. Sabe quién es Él, sabe cómo actúa, sabe cómo responde en cualquier momento, sabe cómo Él actuaría en medio de una tormenta, sabe todo eso, conoce su carácter. Entonces hay intimidad con Él, y si hay intimidad con Él, se cumple la palabra que dice, deleítate así mismo en Jehová. Ahora vamos al revés. Yo no me puedo deleitar en Jehová si no tengo un conocimiento revelado de Él. Entonces no voy a tener intimidad con Él. No tengo de qué disfrutarle. Entonces lo voy a disfrutar. Pero si no tengo eso, no tengo que disfrutarlo. Por eso es que no es justo. Hay un montón de pastores injustos, de discipuladores injustos, de apóstoles injustos, de profetas injustos. Necesitamos volver a la palabra. Pero no agarrarla y la leía, gracias a Dios, la leí 2 horas. Qué linda la palabra, tremendo. No es eso. Métase a conocer a Cristo. Métase a ver a Cristo allí, pero no con lógica, no con métodos de enseñanza, no con instrumentos puramente humanos, sino que el Espíritu Santo es el que le revele a Cristo ahí. Por eso es que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es llevarnos a la palabra. La obra del Espíritu Santo, una de las cosas básicas, por eso dice Ezequiel 26, ¿se recuerdan? Les daré espíritu y los pondré espíritu dentro de ellos y haré que, ¿qué cosa? Que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a la gente a la palabra? Porque no puede glorificar a Cristo si esa gente no le es revelado Cristo. Puedo leer independientemente la Escritura toda una mañana, que eso no me hace nada. Es como leer cualquier otro libro de historia. O puedo pasarme orando ahí 5, 3, 8 horas. Hacer toda una vigilia, independientemente, que eso no me dice que tengo comunión con Dios. La comunión solo se obtiene en base al conocimiento de Él. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan. Ahí está el punto. Y no puedo deleitarme en Dios y lo voy a ilustrar de esta manera, porque de eso me habló el Señor estos días para hablarles a los hermanos ayer sobre eso. Cuando están los nietos en la casa, yo no estoy pensando, ¿cómo me iré a ir ahorita con ellos? ¿Cómo se irán a portar? ¿Qué voy a hacer? Eso se llaman expectativas. Ellos llegan a la casa, es su casa, nos ponemos a jugar, disfrutamos, nos reímos. Ahora sí empieza a ser como que es ninja, y yo también me pongo así. O si no, juntos vemos un programa de televisión o una película que ellos están viendo ahí.
Yo no estoy a la expectativa qué va a pasar. Espero darme a entender. Yo estoy ¿qué? Disfrutándolos. Disfrutando el momento. ¿Pero por qué? Porque los conozco. Cuando vamos a veces a un servicio, la gente va a la expectativa, a ver cómo va a estar el servicio hoy. Eso es porque no conoce a Dios. Cuando usted va expectante a un congreso es porque no lleva conocimiento de Dios. Usted debe llegar a un congreso, debe llegar al servicio, debe llegar al templo, a la casa de Dios, a disfrutar a Dios. Pero es porque primero ha tenido esto. Gracias por los amenes. El Salmo 25:14 dice, apóstol, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos. La comunión, pero miren, la comunión, ¿qué dice? La comunión íntima de Íntima. Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Ahí está. Una. Y la otra que dice, en tu presencia hay. Si yo como pastor me mantengo enojado, furioso, tenso, alterado, respondo, peleo, discuto, está fuera de todo esto. Es que no le hablamos al pastor porque el pastor está enojado, dice la gente. Cuando deberían decir, es el pastor más feliz que tenemos nosotros aquí, hombre. Está la libertad de hablarle, la libertad de decirle las cosas. Es que no le decimos las cosas porque muy enojado, hombre. Es esto, está fuera de esto. No es justo ese pastor. Es injusto. Qué lindo ese pasaje ahora. Pero el Señor hoy en día nos está llevando a esto, a intimidad con Dios. Pero a una intimidad correcta, basada no en expectativas. ¿Qué irá a hacer Dios ahora? ¿Cómo irá a actuar Dios? No. Llegar a disfrutarlo y a meterse en el río de Dios, en el servicio a... ¿Cómo irá a estar el servicio hoy? Padre, que el servicio sea así, así, que haya una manifestación, que haya eso. Usted le dice cómo quiere el servicio, déjelo que lo haga. Deje que el Espíritu Santo se mueva y nosotros moviéndonos conforme va la nube. Si quiere el Señor que se ore y que no haya ni un canto, pues que se ore. ¿Por qué tiene que haber un cántico? Si no hay palabra, ¿qué importa? Pero la gente pasó en la presencia de Dios. Vamos conforme, ¿qué cosa? A la nube, cómo se va moviendo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del culto, Él es el Señor del servicio, Él es el Señor del templo. Él está en su santo templo. Pero cuando yo voy a la expectativa, ay Señor, que haya milagros, que haya maravillas, Señor, que haya esto, que haya... No, hombre, déjelo que Él se mueva como Él quiera. Porque en su presencia no solo hay plenitud de gozo, sino en su presencia hay sanidades, hay milagros, hay poder de Dios. Miren todo lo que nos estamos perdiendo por causa de hacer cosas que no nos corresponden. Asumiendo de que estamos haciendo la obra del Señor, ¿va? Aleluya. Amén. Intimidad, pero una intimidad, podremos tener relación, pero no intimidad. Pero dice una comunión íntima, dice. Yo puedo tener relación con el hermano Oscar, pero eso no quiere decir que sea intimidad. Es que somos cuatazos, eso no es intimidad. Nos reímos cuando platicamos, eso no es intimidad. Si yo tengo miedo de decirle a él las cosas, porque sé que se va a enojar, porque sé que me va a decir un montón de cosas, porque sé que me va a interpretar mal, porque sé que ¿qué? Entonces no es intimidad. Solo es, ¿qué cosa? Compañerismo, pero compañerismo lo tienen los impíos, pues. No necesariamente necesito estar en la iglesia para tener compañerismo.
Ahora, muchos tenemos esa clase de relación con el Señor, pero no una relación íntima. Esa palabra me gustó, comunión íntima. Uf, qué tremendo. Una común unión, pero no solo eso, sino que sea, ¿qué cosa? Íntima, profunda. Y esa solo lo tengo como cuando ese Cristo es revelado. Y no puedo encontrar a Cristo fuera de su palabra. Si encuentro a Cristo en las, ¿qué cosa? En las tradiciones. Fíjese que la queja de los impíos, aquí en Hechos 6, versículo 14. Pues les hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, ¿qué dice? ¿Qué estaban peleando ellos? Costumbres, en vez de pelear esto, de conocer quién era Jesús. Ellos peleando por costumbres. ¿Cuántos pastores todavía pelean costumbres? ¿Cuántos discípulos pelean costumbres? ¿Cuántos discípulos viejos de estar en la casa del Señor pelean costumbres? Esta gente estaba peleando costumbres, no el Cristo revelado, pues. Y a veces nosotros los pastores no peleamos costumbres, sino las practicamos las costumbres. La prueba es los apóstoles, practicando costumbres. Convirtieron a la iglesia en una iglesia social, cuidando a las viudas, dándoles alimento, pero no una iglesia espiritual. Ese fue el problema de Pedro con Pablo, ¿verdad? Pedro estaba tan arraigado a sus costumbres cuando el apóstol Pablo quería revelarle a Cristo. Él quería revelarle a Cristo, y Pedro, ¿qué estaba haciendo? Sacando sus costumbres, el judaísmo. Aleluya. Mejor pongámonos en pie. Aleluya. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero con la revelación. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pero díganlo fuerte para que lo digamos todos aquí y allá afuera también. Una relación íntima. Sí. Y esa relación íntima con Dios solo se puede producir ¿cómo? Oh, sí. Entonces sí, a lo que el Señor quiere es que Misión Cristiana del Calvario aprenda a deleitarse en Dios. Pero solo va a aprender a deleitarse en Dios si tiene estas dos cosas. Pero desde este punto de vista. Esas famosas vigilias que hace la gente, que son de a veces 7 horas, pasan 5 horas cantando. Esas no son vigilias. Esa es pérdida de tiempo, esa es entretención. Miren cuántas cosas estamos haciendo incorrectas, que suponemos que estamos haciendo las cosas correctas, pues. Pero son puras costumbres. El ayuno puede llegar a ser una costumbre. Pero si el ayuno no me lleva a revelar a Cristo, es una costumbre nada más. Ya hay que quitar eso. No dejar de ayunar, sino por ubicarlo. Es cuando más debemos de ayunar, pero en lo correcto. Es cuando más debemos de orar, pero en lo correcto. Y lo que testifiqué al principio de lo que nos pasó ayer, es lo que el Señor hizo con Moisés.
Él se le reveló a Moisés su carácter, dice. Y ayer el Señor se está haciendo sentir entre nosotros, ¿verdad? Como dice, siéntame, aquí estoy yo. Imagínese Él mismo haciéndose sentir, pues, ¿verdad? Ese es qué, mostrándose lo que Él es. Eso es chulo. No es cierto, es chulo esa cosa, de veras. El Señor Jesús iba a orar y cuando regresó escogió a sus 12, seguramente preguntó al Padre quiénes son, ¿verdad? Porque como tienen ahí íntima comunión con Él, y cuando resucitó a Lázaro igual, Padre, gracias te doy porque siempre. ¿Y de dónde venía? No venía de haber tenido una vigilia. Venía caminando, 4 días caminando. Quiere decir que aún caminando Él venía que entendiendo esto. Esa es intimidad con Él. Y solo en la intimidad se encuentra deleite. Por eso fue que Sara, cuando el Señor le dijo, vas a tener un hijo, se le abrieron los ojos, le palpitó el corazón, casi le da taquicardia y dice, voy a tener deleite con mi marido. Dice, porque él ya pensó en qué cosa. En la revelación, en la intimidad. Ahí está el punto. Deleite. La visitación de Dios causa deleite. Deleite. Oh, hermanos, que en Misión Cristiana del Calvario, cada reunión, cada seminario, cada servicio, cada llegada al templo, sea para esto. No con expectativas. Yo no quiero que al Congreso de agosto vengan ustedes con expectativas. Y vamos a poner el pastor que venga con expectativas, que se regrese. Porque eso significa que no hemos conocido al Señor y que no venimos a disfrutarlo. No, este Congreso Él quiere que seamos el resplandor de su gloria. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? Más bien, ¿qué va a hacer usted ahora? Pero quiero oírlos, pues. Aquellos entendieron que había que hacer algo para tener cambios. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Los deseos no bastan. ¿Qué haremos? Y esa es la pregunta ahora. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si no me lo quiere decir a mí, dígaselo al Señor, pues. Pero dígalo. No se quede callado. Dígaselo a Él. Porque ya no debemos permitir otro tiempo más. Ya no más. Lo demás es pérdida de tiempo y es injusto. Y eso nos convierte en siervos pecadores. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Allá los que nos están viendo y han oído esta palabra, díganle al Señor lo que debemos hacer ahora. No que le digan lo que Él debe hacer, sino lo que vamos a hacer debido a lo que Él nos dijo. Ya no espere más tiempo. Si está cocinando, deje de cocinar y empiece a hacer algo. Si está actuando o está haciendo algo, pare lo que está haciendo y empiece a tomar ya las medidas correctivas. Cuerpo ministerial, no debemos de ser siervos injustos. No es justo que esto pase. No es justo que esto pase.
Misión Cristiana del Calvario en todos los lugares. No es justo que esto pase. Porque Él se quiere expresar, Él se quiere manifestar. Eso es. Eso es. Alabado sea su nombre. Y tener un encuentro contigo, Señor. Oh Dios, por favor. Oh Dios, por favor, enséñanos cada día. Y la vestidura de la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero, son las acciones justas. Injusticia es no hacer según el diseño. Injusticia es no hacer según el modelo a seguir. Eso es injusticia. O es hacer el diseño a medias. Eso es injusto. ¿Por qué no han funcionado? ¿Por qué no nos hemos multiplicado? Porque Él dijo que estamos llamados al ministerio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque lo hemos hecho a medias o no lo hemos hecho. No hemos hecho según el diseño. Eso es injusto. Si no tenemos una iglesia en movimiento, eso es injusto. Eso es injusto. Es porque nos hemos salido del diseño. La iglesia plena en movimiento, bajo la guía del Espíritu, eso es lo que Dios quiere. Y adorar. Sí, Señor, glorioso tu nombre. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día de dejar las cosas que debemos dejar. Vamos a conocer tu voluntad y vamos a hacer las cosas como quieres, Señor, porque es revelación de su palabra. Señor, en la palabra, Señor, en la hacerlo cada día más y más. Exaltado su nombre. Gloria, 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 Santo, santo, santo. Tú reinas para siempre. Tú reinas para siempre. Tuyo es el poder y la gloria. Aleluya. Ayúdame, Señor, y hacer las cosas con voluntad y practicar esta palabra que algunos están enseñando. Practicarla, Señor, en el nombre de Jesús. Practicar tu presencia. Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos en gran manera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Gracias, Padre. Te adoramos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Muy bien, un tiempo de receso ahí y luego empezamos en unos 20 minutos, más o menos.